El doctor Fernando Dueñas Valderrama es biólogo y docente con experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación y conservación de la biodiversidad. Tiene un amplio recorrido en el trabajo con comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, en el campo de la formulación, seguimiento y monitoreo de proyectos productivos y de conservación. El doctor Dueñas actualmente es fundador y director del Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque. Es coordinador de la Red Nacional de Museos de Ciencias, Historia Natural y Colecciones Biológicas. Además, se desempeña como director de la línea Gestión del Recurso Biológico del Grupo de Investigación en Biología con categoría A de la Universidad El Bosque. Por favor, démosle la bienvenida al doctor Fernando Dueñas Valderrama. Bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias en primera instancia al señor rector de la Universidad Libre Seccional Bogotá, el doctor Jesús Hernando Álvarez Mora, por la amable invitación. Al director de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, doctor López Viveros, a la doctora Civi Garces Polo, directora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería, al ingeniero Oscar Leonardo Martínez Medina, director del Programa de Ingeniería Ambiental. De igual manera, a los señores de la Procuraduría General de la Nación y a los estudiantes de las facultades de Derecho, Facultad de Ingeniería, Facultad de Filosofía, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y las Facultades de Ciencias de la Educación, que en el día de hoy nos acompañan. Pues de antemano, muy agradecido, como dije al principio, la idea del desarrollo de esta temática es principalmente tocar estudios de caso y creo yo que a través de la intervención que voy a hacer, espero que muchos de ustedes se vean reflejados en el ámbito de poder seguir con las ideas de estos proyectos o, por qué no, vincularnos a hacer proyectos en conjunto de manera interinstitucional. Sabemos que esta complejidad ambiental necesita muchas visiones, por ende, el título que propongo para el día de hoy es Biodiversidad Funcional, una visión multidisciplinar. Al final haremos las preguntas que ustedes tengan, los aportes y sugerencias. Bien, en primera instancia vemos pues que hay varios contextos en el cual vamos a desarrollar esta intervención. A lo largo de mi trabajo he tenido la fortuna de interactuar con distintas comunidades, pero hay visión de las comunidades con relación a la biodiversidad y sobre todo a la conservación de la misma. Vemos que en el contexto urbano tenemos varias posiciones, en el contexto rural vemos que las culturas indígenas tienen una posición muy enfática en la conservación de recursos naturales, de igual manera las comunidades afrodescendientes y las campesinas. Todo esto nos lleva a pensar que en Colombia la dinámica del desarrollo pues está constituida en estos dos ámbitos. Desde el urbano, la perspectiva de la conservación de recursos se enfatiza a veces en las problemáticas ambientales por los sistemas productivos, la producción de residuos, las producciones de contaminantes a nivel industrial, hacen que estos recursos de alguna manera se vuelvan vulnerables. Y en la parte rural, pues vemos que los recursos naturales están presionados por los sistemas ganaderos, los sistemas agrosilviculturales, las pescas intensivas y la agricultura intensiva. Nos lleva a reflexionar de cómo nosotros, como estudiadores de la biodiversidad, podemos empezar a generar una sinergia entre estos dos sistemas para conservar los recursos naturales. En primera instancia, nuestro ejercicio es evidenciar a través de la colecta la presencia de organismos que indiquen la conservación de la biodiversidad. Esto nos ha generado varios conflictos, como el ejercicio que nosotros hacemos como biólogos. Y en primera instancia es que el sistema urbano e industrial, cuando participamos en la elaboración de los estudios de impacto ambiental, nos ven muy ligados a la conservación a la ultranza. Entonces ustedes pueden notar que a veces los biólogos nos ponen como gente romántica de conservar todo lo que se mueve, abrazar el árbol, que viva el oso, y ahí tenemos varios inconvenientes. De igual manera, en el sector rural, cuando nuestro ejercicio
científico necesita de la colecta biológica, al no comprenderlo, nos ven como potenciales afectadores de los ecosistemas debido a que necesitamos estas evidencias de los individuos para llevarlas al laboratorio y hacer todos los procesos de establecer indicadores de conservación. Esto es un conflicto para el gremio, ¿sí? Yo lo llamo la enfermedad de los ólogos. En nuestro gremio, pues como en todos los demás, hay especialistas en cada una de las áreas. Los ornitólogos a las aves, los malacólogos a las colecciones de crustáceos, los ictiólogos a los peces, aracnólogos, entomólogos, mastazoólogos, herpetólogos y a todos los grupos taxonómicos que nosotros tenemos que levantar en línea de base. Pero aún así hay más especialidades que fragmentan el conocimiento y tenemos a formicólogos, no sé si ustedes saben, estudiadores de las hormigas, a carólogos, y esta especialización hace que haya una limitante. De 40 millones de colombianos sabemos que casi el 1% se dedica a las ciencias, y si vamos a ver un artículo en formicología, no creo que mucha población tenga el alcance y la lectura y el interés, ¿sí? Entonces necesitamos de varias profesionales para que este discurso de la conservación a nivel científico pueda llegar a las comunidades que de verdad lo necesitan. ¿Qué ha pasado? Por estos conflictos en la parte urbana y en la parte industrial, hay serios problemas en los ejercicios de la elaboración de los estudios de impacto ambiental y sobre todo de los planes de manejo ambiental. Entonces tenemos grandes falencias cuando los sistemas productivos piden sus licencias ambientales para la explotación de los recursos de materia prima de nuestro territorio. De igual manera, en la parte rural vemos que hay una educación que falta fortalecer para que los docentes integren a los estudiantes a su entorno inmediato. Entonces estamos desperdiciando los laboratorios naturales que tienen todas las regiones y ahí vemos un gran potencial desperdiciado. Y sigo insistiendo que no podemos seguir con la sobreespecialización porque nos encapsulamos y no integramos el conocimiento. ¿Cuál es la propuesta? Vean ustedes que la propuesta parte del análisis de lo que está sucediendo actualmente. Vemos que esta empresa, en algunos de los estudios de impacto ambiental, propone que sus estudios se socialicen con la comunidad y con base en esa socialización toman decisiones para explotar el recurso. Esto es uno de los productos de una socialización de un estudio de impacto ambiental en una comunidad de los Llanos Orientales. Si notamos, pues aquí en cuanto a la diversidad biológica, estos organismos sirven de indicadores de estado de conservación y van a ser la base para poder hacer los planes de compensación, el compromiso que tiene esta empresa para poder compensar los recursos que de alguna manera se deterioran, se degradan, se mitigan, etc. No sé si ustedes notan que si este estudio está realizado en los Llanos Orientales, hay unos graves errores, ¿sí?, de cantidad de individuos. Solamente en anfibios vemos que el potencial de anfibios en los llanos, pues uno se topa con anfibios todo el día y el reporte en abundancia son 2. Imposible que haya 2 sapos en más o menos una extensión de 18 hectáreas de selvas tropicales y ese es el reporte que se hace. Y aquí podemos ver que también rana una y así sucesivamente. Lo peligroso que vemos es que estos son los reportes que se hacen y con base en ese número se compensa. Y ahí hay entonces una falencia de información impresionante. De igual manera, vemos en la parte de vegetación. Sabemos que Colombia es el segundo país en cantidad de especies de vegetación, 48.000 especies en vegetación. En los Llanos Orientales albergan más de 5.000 especies de vegetación. Nótese cuántas especies se está reportando. 2, 4, 6, 8, 9. 9 especies de vegetación, ¿sí? O sea que cuando se vaya a hacer la intervención, al momento de compensar, se va a compensar sobre esas 9. ¿Y las otras? Gran pregunta. Entonces los estudios de impacto ambiental aún podemos ver que es una olla impresionante de algunas falencias que empezamos a tener que tener en análisis y a corregir. Es así que nuestro programa de educación ambiental a través de la colecta biológica propone varias alternativas. Nosotros nos desplazamos a diferentes regiones del país, consideramos que son las estratégicas, para que se empiece a vincular la comunidad
en valorar la importancia de la difusión de la biodiversidad que tiene cada territorio. Es así que desde el Cabo de la Vela proponemos vincular a las comunidades infantiles a valorar el recurso. Esto es un ejercicio que es inicial. Entonces, en el ámbito de la educación, vemos que si se unen las regiones de alguna manera a rescatar esos valores en cuanto al potencial biológico de sus recursos naturales y se vincula con el trabajo científico, pues más adelante tendremos un poco de cambio de actitud frente a los recursos. Nos desplazamos a Juan Chaco, a Yopal Casanare, y es decirle a la comunidad infantil qué es lo que hacemos científicamente en el territorio, por qué colectamos, por qué tomamos medidas de vegetación, por qué es importante tener esos estudios de base, por qué hacemos estudios de suelo, y vinculando a la población podemos entrar en contacto con los mayores que de alguna manera son los que toman las decisiones sobre su futuro de los recursos naturales. Una comunidad muy importante, la comunidad del Guainía, vulnerada ahorita por la explotación del coltán, y vemos que estas comunidades pues pueden estar cediendo sus territorios y toda la riqueza biológica que en ellos existe. El Parque Nacional Tayrona, toda la zona de amortiguación, es de gran importancia esos bosques secos tropicales. Estamos perdiendo gran cantidad de diversidad, casi el 1% nos queda en bosque tropical seco. Entonces la labor es importante decirle a los niños, en este caso en la parte de educación, cómo conservar sus recursos a través de distintas estrategias de educación y generar impacto de difusión que consideramos que es lo importante. Nos lleva esto a que la reflexión en la parte industrial genere un poco más de responsabilidad, la información sea más pertinente en los estudios de línea de base y podamos generar un poco más de información y más solidez en los planes de compensación. Y de igual manera en la rural, pues tratar de que ellos tengan un poquito más de conciencia en rescatar esos valores del entorno. Y la parte gremial, la parte de nosotros, un poco más de mente abierta para poder difundir todo lo que conocemos de nivel científico a todas las comunidades. Es así que, ¿cuál es la propuesta? El ejercicio biológico nos hace que llevemos esta parte de la difusión y el estudio de la biodiversidad a mecanismos ya de contratación con las empresas. En este caso, puntualmente, pudimos llevar a cabo un seguimiento del oso palmero como especie ecológica, especie sombrilla. Al hacer esta distribución podemos determinar cómo se desplaza este individuo y hacer algún tipo de enlace y corredor biológico para poder conservar territorio. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos de la biodiversidad y estas especies, que son muy representativas, podemos empezar a tomar decisiones conjunto con los sistemas productivos en sus planes de manejo ambiental. Es así que si vemos que el estudio de una especie biológica, en este caso el oso palmero, con un rango de desplazamiento mayor a 450 hectáreas, estaríamos de alguna manera dando elementos para conservar territorio. Al lado del oso habrá otras especies y evidentemente bosques de galería, en este caso puntual. Siempre de la mano que hay que difundir lo que hacemos. Otro caso importante es cómo las estrategias de conservación, en este caso el aviturismo, pueden incidir en los planes de manejo de riesgo. Ustedes bien saben que hace poco existió un incendio muy extenso en la serranía del Majuy. Al alcalde se le pasó un programa de análisis de riesgos y una estrategia de conservación. Lastimosamente no tuvo en cuenta este aspecto y el dinero que invirtió en apagar el incendio se hubiera podido establecer un poco más en estos planes de conservación. Por la introducción de especies exóticas, como ustedes bien saben, estos cerros son vulnerables y hay que generar estrategias de conservación a partir de estos indicadores como las aves, que en la zona andina pues tenemos mucha riqueza. El aviturismo se ha vuelto una estrategia importante no solamente para la región andina, sino para otras regiones, para establecer mecanismos de conservación en áreas de interés natural. Es así que las estrategias científicas para observar, para registrar datos, al hacerlas publicables e integrar a la comunidad, se vuelve un instrumento también de recreación, de conocimiento, y para que la comunidad empiece pues a su vez a darle esta relevancia. Sabemos que Colombia, primer país
Estamos alrededor de casi las 2.000 especies reportadas a nivel mundial. Esos esfuerzos científicos se pueden reflejados en publicaciones, en mecanismos donde la comunidad, vuelvo e insisto, puede integrarse. Como bien dije, otro estudio importante es la famosa línea de base, que es un capítulo trascendental en los estudios de impacto ambiental. El reporte adecuado de todas las especies, pues no sé si notarán un poquito la diferencia. Este trabajo tiene un poco más de tiempo, estamos hablando de un trabajo de 3 o 4 meses, en donde la información pues se ve diferencial. Hay un poco más de ranas en esta misma zona, ¿sí? Y obviamente al presentar estos indicadores, pues vemos reflejado que la gran diversidad biológica sirve como instrumento. Actualmente hay un inconveniente con este grupo taxonómico de los artrópodos. El 80% de la fauna mundial se basa en estos invertebrados terrestres. En Colombia, lastimosamente, este grupo no se tiene en cuenta para los estudios de impacto ambiental. Razones. Una es la imposibilidad taxonómica, que se traduce en que es muy difícil hacer la identificación a especie, pero consideramos que para los entomólogos no sería una razón para que este grupo de gran importancia, base ecológica, se excluya para tomar decisiones en el licenciamiento ambiental. Solamente en las licencias ambientales se tiene en cuenta invertebrados marinos, si es el caso puntual del acceso al recurso, o el grupo de vertebrados, de peces hacia arriba, y algunos datos hidrobiológicos. Lastimosamente, este grupo de gran riqueza biológica, pues está dedicado pues al estudio o a la parte agronómica para el control de plagas. Pues las aves en nuestro país son muy representativas y vuelvo e insisto, nos dan indicadores inclusive de construcción de senderos, de sitios de conservación. El AICA colombiana que queda en Valledupar, área de interés para la conservación de aves, hace un año se quemó casi en su 80% por una mala práctica indígena de rotación de cultivos. Esto queda en el sector suroriental de Valledupar, Fundación Besotes. Árboles milenarios perdieron pues toda su esplendor y su información biológica por una mala práctica. Pero bien, Colombia todavía le queda potenciales y no es para que salgamos tristes, sino que de alguna manera veamos que si hacemos las cuestiones con rigurosidad científica, podríamos establecer una gran cantidad de información y blindar el acceso al recurso para que generen mejores planes de compensación. Este grupo de los ofidios es de gran importancia, también ha diezmado por el acceso. Se ha tomado decisiones en cuanto a cómo desplazarlos. Hay un capítulo que se llama ahuyentamiento de fauna en los planes de manejo y a veces no se alcanza a ahuyentar todo y entonces se toman decisiones como de quema para que puedan acceder los trabajadores. Esto pasó en algunos embalses de hidroeléctricas como Urra 1, Urra 2, hace mucho tiempo que se tuvo que quemar grandes cantidades de selva tropical para desplazar a los ofidios. Bien, del contexto rural podemos pasar cómo la biodiversidad es de gran importancia en el contexto urbano. Con el Instituto Alexander von Humboldt estamos trabajando con un tema de acupuntura urbana y es bien interesante porque estamos integrando no solamente a la biología, sino de igual manera a la arquitectura y a las ciencias económicas en ver cómo se potencializa este gran capítulo de la biodiversidad urbana. Unimos los programas de biología y arquitectura, estas dos instituciones emprenden una investigación importante en cómo interactuar los sistemas naturales que están inmersos en los sistemas urbanos de las ciudades. Tomando como base las experiencias de estos arquitectos que han vinculado en sus trabajos el contexto natural, que ustedes bien los conocen, dando un aporte significativo a los sistemas sostenibles a nivel urbano, vemos pues que se puede facilitar este tipo de proyectos de investigación, vinculando distintas áreas de la investigación. Hay antecedentes importantes en cuanto a las políticas de gestión de la biodiversidad. Tenemos que tener en cuenta que estos instrumentos políticos y normativos pues nos dan la base para poder tomar decisiones y poder que estos proyectos de investigación tengan más incidencia en las decisiones de desarrollo urbano. Algunos elementos obviamente a nivel internacional que son la base pues para
poder generar esta consolidación en la conservación de la biodiversidad. Nosotros manejamos los conceptos acerca de la biodiversidad, en este caso los arquitectos construyen ciudades y es una dinámica que no va a desaparecer porque nuestra población sigue en aumento, pues por ahí dicen exponencial, vamos a llegar a un número importante, 8.000 millones de personas en el planeta Tierra y tenemos que generar este concepto que a veces es muy antagónico, que es la sostenibilidad, pero se puede realizar. Aquí nos pusimos un objetivo que cómo la biodiversidad se vuelve una herramienta fundamental para posibilitar la sostenibilidad en los sistemas urbanos. Cómo integrar a los estudiantes, a los docentes en estas tomas de decisiones y poder ver que la biodiversidad puede ser un elemento fundamental para su estudio. La propuesta de este estudio fue a partir de los antecedentes sumados con estudios de caso en la ciudad y obviamente con la investigación cualitativa a través de la experiencia de los docentes y de los mismos estudiantes en sus propuestas de grado, generar unas necesidades para poder consolidar líneas de investigación. Muchos programas de arquitectura cuando presentan sus resultados en nuevos desarrollos urbanos, el vínculo de biodiversidad es netamente estético, ¿sí? Y no es basado en estudios de biodiversidad y de sostenibilidad. Inclusive esto lo veíamos hace muchos años en donde los planes de ordenamiento eran propuestos por paisajistas, teniendo en cuenta que pues, la vegetación era en ese entonces algo muy secundario. Estos programas aún pues, necesitan fortalecerse para que podamos ver que a partir de algunos errores se pueden generar mejores condiciones. Lastimosamente, pues los recursos naturales en ensayo y error pues no podíamos estar siempre vulnerándolos. Y aquí vemos uno, este es el famoso caso de la Reserva Fontanar, sin meternos en visos políticos, pero el eslogan de cómo se vende esa reserva son estructuras ecológicas que garantizan un proyecto ambientalmente amable para sus habitantes. Y vemos que un gran porcentaje del humedal en este caso se vulnera. Y es simplemente por no conocer la dinámica de un humedal. El humedal no solamente es el cuerpo de agua, sino la zona en transición de vegetación y la zona dura. Entonces, para que se mantenga un humedal necesitamos más o menos unos 80 metros alrededor del cuerpo de agua. Pues obviamente en ese espacio en la ciudad tendríamos serias complicaciones si hacíamos estos planes de conservación, pero bueno, el desarrollo urbano es algo que incide en las políticas de decisión y tenemos un conflicto serio en interpretar cómo la biodiversidad pues, puede generar equilibrio y los humedales siguen reduciéndose. Hoy pues nos quedan 13, de los cuales 5 son viables desde el punto de vista biológico y pues los otros están en recuperación, otros destinados a desaparecer. Vemos este caso que de igual manera es el área que queda en la avenida Suba con Humedal de Córdoba, si ustedes la distinguen, aquí tuvimos un punto importante en donde la conservación de esta biodiversidad que pensábamos que era un potrero, había muchos organismos y pudimos decirle a los constructores, pues hagan un pare y puedan mejorar sus políticas de acceso al recurso y a generar obviamente mejores planes de conservación. Pues el tema ambiental lo interpreta cada uno desde su posición, ¿no? La venta de servicios ambientales y el eslogan de lo ecológico y ambientalmente sostenible, pues algunos lo interpretarán de distintas formas y ustedes vean el resultado de este tipo de interpretaciones. Hace falta mucho estudio en toda esa parte de cómo la biodiversidad puede integrar de alguna manera cosas productivas dentro de la ciudad. Es así que la investigación es parte fundamental para no tomar decisiones sobre ensayo y error. De este trabajo el producto fueron unos ejes temáticos en donde la ecología, la conservación, la planeación, los techos verdes, jardines verticales y la fisiología vegetal en la parte urbana es un inicio de investigación para poder implementar esta parte del desarrollo de la biodiversidad en la parte urbana. Entonces vemos que hay buenos resultados. La gente está tratando hay muchas empresas que con sus techos verdes tratan de dar respuestas a problemas globales como cambio climático, efecto invernadero, pero son muy costosos porque hacen falta estudios de base en fisiología vegetal. O sea, mantener un techo verde y un muro verde, la mayoría son plantas exóticas ornamentales traídas, sí dan flores,
pero el mantenimiento es muy costoso. Y hay plantas que pueden favorecer mucho la presencia de esta relación insecto-individuo y se pueda mantener, plantas endémicas. Pues, ¿qué nos falta? Conocer las plantas endémicas y hacer investigación de base en fisiología vegetal. Aquí podríamos estar pretendiendo restablecer algunas cadenas tróficas perdidas en la ciudad. Se puede, no pretendemos que la ciudad se vuelva una selva, pero sí generar puntos, como dice al principio de este estudio de caso, acupuntura, para generar puntos estratégicos en la ciudad. Es así que vemos que aún en las ciudades hay especies netamente nativas que se han adaptado a través del tiempo y es impresionante usted encontrarse, como en el caso de los humedales de la autopista, con todavía mamíferos como los curíes, que tienen poblaciones más de 90 individuos y que están encerrados por vía y vía. Y estamos enfrentados ahorita a una ampliación de la autopista en donde, pues, no como posiciones animalistas de respeto, obviamente, pero sí con alguna razón científica para que se hagan bien las cosas, hay que reportar la presencia de todavía estos individuos en nuestra ciudad. Hay estrategias como estos macroinvertebrados haciendo vivarios, una investigación en odonatos, que son un controlador de plagas de insectos impresionante, se podría establecer en ciertos sitios de la ciudad para minimizar este tipo de plagas, pero con base en la investigación. Si se investiga, obviamente, como todos sabemos, es viable cualquier tipo de decisión en cuanto a conservación y equilibrio con la parte urbana. Vemos cómo las aves, sobre todo, se adaptan a las estructuras arquitectónicas. No todo lo que vuela en nuestras ciudades es chulo. Tenemos halcones, falcones, búhos, campaneros, que se han adaptado en sus nidos y en sus estrategias para poder existir y competir. Entonces, vemos que otras ciudades sí tienen un poco más claro que estos espacios verdes consolidan unos servicios ecosistémicos a la parte urbana y que estas decisiones tenemos que empezar a consolidarlas. Aquí están los avances en las ciudades. Existen algunas de vegetación de crecimiento espontáneo se puedan consolidar. Hay más de 63 especies diferentes consolidadas a los muros que podemos decir que aportan a esta parte de conservar la biodiversidad en la parte urbana. Si analizamos los puntos estratégicos en nuestra capital, estamos rodeados por una estructura ecológica de base muy importante que son los cerros orientales, las quebradas que aún existen, aproximadamente de 8 viables, desde la 193 hasta la parte del sur Usme. Podemos decir que aún existen potenciales que se pueden partir de ahí para poder consolidar más estrategias de conectividad. Y esto se está haciendo en la 85, en algunas quebradas de la 39. Aquí se pueden empezar a hacer las evaluaciones de estas especies arbóreas nativas. El plan de arborización de jardín botánico está muy consolidado y pues tenemos que empezar a ayudar a restablecer un poco más de estos tipos de zonas. Toda esta vegetación que restaura el suelo no puede ser enfocada a una sola decisión. A veces en la parte de ingeniería, con todo respeto, pues nos volvemos muy monoespecíficos al escoger especies de restauración. Entonces nos consolidamos solamente con las gramíneas o con las especies de rápido crecimiento. Obviamente ofertan una biomasa importante, pero pues generan después algún tipo de deterioro en los suelos. Entonces otro espacio importante para aportar. Los núcleos biológicos en la ciudad, como el jardín botánico y los humedales, pues tienen que seguir en esa línea de conservación y continuo monitoreo. Si no hacemos monitoreo seguido de las especies que están en los humedales y jardín botánico, alguna minimización en la población podrían tomar caminos diferentes estos núcleos biológicos de la ciudad por el desarrollo mismo. Algunos núcleos de interés en nuestra ciudad, vemos que en estos puntos de acupuntura se pueden estar generando conectividad, pues las especies más favorecidas en este caso pues son las aves por su ventaja biológica de desplazarse. ¿Sí? Frutales en la ciudad, otro proyecto que con el Jardín Botánico se está consolidando.
Y todos estos son elementos que parten de la investigación y la misma planeación. Estos servicios ecosistémicos generarían más potencialidad de fauna y flora en nuestras ciudades. Huertas Urbanas se está desarrollando todo el complejo de corredor ecológico en los cerros orientales para poder limitar y no hacer barreras físicas para no tener conflictos sociales como pasó en Soratama. Si usted genera rejas y separación y no vincula a la sociedad, empezamos a tener consecuencias como la quema de todos los observadores de aves que se hicieron en Soratama y conflictos. Hoy en día, pues la Secretaría consciente debe generar no barreras físicas, sino barreras biológicas que integren la parte urbana por el sector occidental del cerro y la parte rural por la parte oriental del cerro. Esta vegetación es increíble, si ustedes notan como buenas observaciones, estamos iniciando estudios sobre vegetación de crecimiento espontáneo y vemos que en estructuras arquitectónicas, en paredes, se ve mucho crecimiento de estas especies y se sostiene. Entonces, ¿cómo potencializar estas especies para que se consoliden en techos urbanos, muros verdes, jardines verticales? Pero, insisto, esta vegetación responde a unas condiciones de estrés importante, pero tenemos que estudiar las bases de la fisiología vegetal para poder dar buenos puntos de asertividad cuando tomamos decisiones con este tipo de vegetación. El famoso diente de león crece en todas partes, en los andenes, en las esquinas de este tipo de epífita, si ustedes las ven, aquí, en crecimiento, absorben cualquier miligramo de humedad y se ve el crecimiento. Entonces, por investigar, bastante. Es así que las ciudades se convierten en estratos naturales para que distintas especies puedan adaptarse y nosotros poder facilitarlo. Estos vivarios no solamente albergarían anfibios, sino onatos en distintas estructuras arquitectónicas. Y vean que cuando recuperamos alguna altura, vamos favoreciendo, simplemente por la toma de una buena decisión. Los florales llamarían a más especies de colibríes. Aquí están los reportes de estos caballitos del diablo que todavía existen, indicadores de conservación. Y si la comunidad se integra en los mecanismos de ciencia participativa, podríamos tomar esas decisiones de favorecer inclusive en una terraza la anidación de un ave. Pero, vuelvo, insisto, la comunidad tendría que ser consciente de que estamos en un espacio en donde tenemos que compartir nuestra vida con esta vida animal. Esto todavía se ve en los potreros de Suba y alrededor de la autopista. Un águila Jesucristo cazando ratas, ratones. Entonces se observa mucha fauna todavía al lado de la ciudad y dentro de la ciudad. La vegetación ofertaría todo este mecanismo para poder reducir estos grandes problemas a nivel no solamente global, sino regional y local. Entonces, tenemos que seguir trabajando en esto para que la decisión, no solamente desde el punto de vista biológico, vincule las curadurías urbanas en tener en cuenta el componente de la biodiversidad para dar esos permisos de construcción. Y tenemos muchos ejemplos pues, que no han sido afortunados. ¿Cómo vincular dos áreas y dos disciplinas? Bien, esto lleva a cabo otro tipo de resultados interesantes. Nosotros trabajamos en la reubicación de fauna silvestre, pudimos convenir un poco con el futuro éxito que va a estar ubicado en la localidad de Suba, en la avenida Córdoba. La idea era cómo poder capturar una serie de individuos curíes porque iban a ser desplazados, en este caso desplazados por una empresa constructora. Se acercó a la empresa constructora, se compró ellos tenían la adquisición del terreno y los permisos de construcción. La Secretaría escuchó una
una demanda de la ciudadanía, puesto que se encontraban muchos curíes en esta zona. Este es el género que todavía se encuentra en Bogotá. Había un interés de la Universidad de Texas en posibilitar si este material genético consolidaba una nueva especie en Bogotá. Lastimosamente, para sacar permisos de investigación genética es más demorado, es más fácil sacar un permiso para construir un edificio que un permiso para investigar el recurso genético. Sin embargo, pues el material se tiene todavía en neveras para cuando nos faciliten poder mandarlo esto a Texas y ver si esta especie es nueva para la sabana de Bogotá. Este es el sitio que les mencioné, de pronto todos lo conocemos. Este es el potrero que se decía, es un potrero y se fragmentó, esto queda cerca al humedal de Córdoba. La gente de estos conjuntos empezó a notar la presencia de curíes cuando se hizo la intervención. Entonces, curíes en el parque, curíes en el garaje, curíes en los apartamentos. Mucha gente pensó, bueno, trampa para ratas, algunos los mataron los curíes, otros, la empresa empezó a mandar jardineros para podar esto. El establecimiento de estos curíes en estas gramíneas es muy simpático, pues porque pueden hacer sus casas ahí, y en esta estructura de estos pastos en crecimiento hacen sus cavernas, y como buenos curíes, pues ascendía la población a más de 120 curíes atropellados en la avenida Subia. Bueno, entonces hubo un conflicto, la secretaría dijo, detengamos la construcción y analicemos este potrero. A simple vista un potrero pues no puede albergar mucha diversidad biológica, pero hay que entrarse en el potrero para poder verla. Y ahí encontramos arácnidos, anfibios, 2 nacimientos de agua y una familia de 120 amiguitos de estos curíes. ¿Qué hacer? Empezar a hacer un protocolo de reubicarlos, porque esto es muy difícil. Se hizo una parte metodológica que nosotros hacemos para poder capturar mamíferos, pero cuando no hay antecedentes de la captura de estos individuos en ciudades es muy chistoso. Nosotros cometimos un error. Pusimos todo este tipo de trampas que se utilizan en las selvas, la comunidad se integró, muy importante, ¿qué están haciendo? Protejamos a los curíes, y estas trampas no nos dieron resultado, porque pues los curíes comen pasto y obviamente pues ahí cometimos un error. Aunque le pusimos zanahoria y toda esa historia, pues nada, obviamente no cayeron en las trampas y tuvimos que hacer una colecta manual. Y obviamente en esta estrategia se colocaron todas las mallas del caso para poder hacer la captura manual de los curíes. Esto generó un protocolo de reubicación para la Secretaría. Próximo terreno de iguales características que se va a intervenir, se tiene que tener en cuenta este paso, ¿sí? Si podemos ver históricamente si se tuvo en cuenta para otro acceso, pues muy seguramente no. Y pues la mortandad de estos individuos, que son muy simpáticos, pudimos rescatarlos y hacer la reubicación. Se rescataron 65 hembras en gestación, machos, y los pudimos hacer el proceso de reubicación. Ya saben que cuando se encuentra un individuo de estos, pues no es emblemático en esta ciudad encontrarlos. Hicimos la disposición y la reubicación en el humedal de Córdoba, con todo el ejercicio de las fundaciones al respecto, pues para poder mantener la población, y obviamente el mecanismo de difusión es bien importante para vincular la comunidad en este aspecto. Miren que la biodiversidad abordada desde distintos puntos, más allá de los estudios biológicos y de las cuantificaciones que nosotros podemos hacer como científicos y muchos artículos y determinar cuántas especies hay en Colombia, tiene que incidir en la toma de decisiones a nivel administrativo. Este fue uno de los trabajos que puedo considerar insignes para la ciudad, porque pudimos integrar una decisión normativa, y hoy es un decreto, la cantidad de personas que pueden acceder a Monserrate. Y esto nos abre otro campo impresionante en la administración de recursos naturales. Este estudio vinculó 3 tipos de metodología, que es límite de cambio aceptable, monitoreo de escenarios naturales, umbrales de presión por visitantes. Sabemos que hoy en día nuestro acceso a nivel turístico a los recursos naturales, este número mágico lo da es la capacidad del bus. Si el bus tiene 40, pues ahí 40 van a acceder al recurso. Y esto ha incidido que haya deterioro en algunos puntos estratégicos, no solamente para Monserrate en ese entonces, sino para otros escenarios naturales. Esto se está haciendo ya en otros países.
más conscientes del valor de los recursos naturales, donde sí se estima una sostenibilidad por los visitantes que hacen uso de este recurso recreativo. En Colombia desde el 96 se está haciendo en el Parque Nacional Natural, pero los indicadores son la cantidad de residuos que dejaban las personas utilizado el sitio. Es un indicador que de pronto es muy centrado a la acción humana y de pronto no puede indicar el verdadero uso o la presión por visitantes de un recurso natural como el Parque Nacional Tayrona. La problemática que surgió principalmente al cierre de este escenario natural fue en 2008 que se cerró, ustedes tienen memoria, y estos fueron los principales motivos: deslizamiento, remoción en masa, riesgo eléctrico, sanitario. Estamos hablando de más de 120.000 personas que no tenían ningún tipo de servicio de alcantarillado cuando hacían uso en el Monserrate. Ustedes imagínense toda la problemática en cuanto a manejo de aguas residuales. Todo iba directamente a la montaña. Árboles en riesgo, muchísimos determinados por el jardín. Sabemos que un árbol que supere una altura de 10 metros con inclinaciones superiores a los 30 grados es un riesgo en la ciudad y es un riesgo en los senderos. Y obviamente toda la problemática con relación a los vendedores ambulantes y las viviendas. El 21 de marzo se cierra este escenario natural para la ciudad. 2 años de recuperación, intervenciones desde la ingeniería, un buen camino peatonal se realizó en el sendero, 2.2 kilómetros, adecuación de jardín botánico en restauración, excelente. En 2 años empezó a haber una recuperación impresionante del recurso natural. Naceros de agua empezaron a verse otra vez y especies biológicas que empezaron otra vez a llegar a ese punto del cerro. Como reserva forestal se tomó la decisión de hacer este estudio, puesto que no se iba a abrir con las mismas condiciones anteriores. Sabemos que Monserrate en las condiciones anteriores, pues muchos los conocimos, donde era caótico la visita a este cerro. Es así que la capacidad de carga turística sostenible con base en indicadores biológicos y estudios de biodiversidad puede generar normatividad, y este fue el caso de Monserrate, que se hizo en este parque Enrique Olaya, 2.2 kilómetros de territorio, estableciendo una metodología que en otros países se utiliza. Tratando de hibridizar con otros conceptos, se llega a la conclusión de que hay que estimar esta capacidad de carga más allá del número para el manejo, que actualmente pues, se está haciendo en Monserrate. Estos son los términos en donde se puede establecer una capacidad de carga física, es ver cuánto le cabe de personas a un espacio, teniendo en cuenta los horarios, y lo más importante de aquí establecer es que la capacidad de carga física tiene que ver con unos factores de corrección, y esos factores de corrección son variables físicas, ambientales, biológicas y de manejo, que me pueden dar una corrección de lo que en la capacidad de carga física se puede estimar. Este estudio también tiene que ver con la capacidad de carga efectiva. Desde el punto de vista administrativo es la respuesta de las personas de poder manejar la normativa que se implementa en el territorio que tengamos para poder manejar. Teniendo en cuenta como esto, se establecen unos indicadores importantes en cuanto al suelo. Nos va a dar la capacidad de que el suelo responda a una presión por los visitantes. Todo este tema de pisoteo y de compactación, pues hay que comprobarlo científicamente. Entonces se establece este indicador, se establece otro indicador que es la edafofauna asociada al suelo. Hay unos organismos que hacen parte de los ácaros que hacen unas estructuras de hábitat y con eso pues puede generar mayor retención de agua. La principal limitante de este estudio fue también otro indicador, todas las especies que pueden estar en riesgo, esto lo dictamina el Jardín Botánico. Hay unas plantas muy importantes que sirven como indicador de estrés ambiental, que son los líquenes y los criptógamas, son plantas inferiores que se pegan a las rocas y que usted puede ver por factor de crecimiento cómo puede verse limitada por partículas o sólidos en suspensión. Eso lo utilizan en Europa para medir el estrés ambiental. Y las aves, que son el principal indicador. Nos asociamos también con los ingenieros en bioacústica para determinar el fenómeno de silenciamiento o enmascaramiento. El tono de voz de nosotros puede incidir directamente en la comunicación de las aves y esto puede generar desplazamiento de estos individuos. ¿Qué limitante tuvimos en ese estudio? No sé si ustedes recuerdan el padre Chucho de RCN. Ese fue
limitante, pues con el respeto, soy católico, pero llamó a la institución a denunciar el estudio, ¿sí? Puesto que este estudio iba en contra de la cantidad de personas que podían acceder a las actividades religiosas. Mucho conflicto generó, puesto que la capacidad de carga física, lo que le cabe al sendero, el resultado fue casi 70.000 personas. Se pretendía abrir otra vez el sendero con este número y obviamente pues no se le comentó que al hacer la corrección del caso por los resultados científicos, esto no sería sino de 10.458 personas. Ese fue el primer número que se arrojó utilizando simplemente 3 indicadores biológicos. 1, la edafofauna, los organismos al suelo; 2, las aves; y 3, el componente bioacústica. Estos indicadores limitan la capacidad de carga física, dejando un número que en ese momento era impopular. Actualmente vemos que se maneja otro número, ya les voy a explicar por qué, pero la presión del distrito al arrojar este número generó pues obviamente mucha, cómo usted va a controlar la población, ¿sí? Para decir que este número es el adecuado para generar sostenibilidad de ese sendero. Los resultados hablan por sí solos. Si ustedes notan, si usted hace un estudio de suelos, los niveles de compactación del suelo pues van a incidir en que haya acidez, deterioro del mismo y posibles consecuencias como las anteriormente mencionadas. Resultados como la presencia de estos individuos, si notan en el párrafo que está abajo, esta muestra fue tomada cerca al sendero y las bajas abundancias pues también denotan que este suelo puede estar deteriorado sin la presencia de estos oribátidos. Oribátidos son esos pequeños individuos que hacen casas muy geométricas en el suelo y permiten la retención de agua. Nótese aquí las especies arbóreas en riesgo, abultamiento en la raíz, esta inclinación de esta acacia, más de 30 grados y las personas pasando. No podemos pues hacer normativas después de que el accidente ocurra, ¿sí? No sé si vieron en la parte del salite del eucalipto que cayó y un accidente familiar y entonces el Jardín Botánico empezó a hacer toda la poda de los árboles que superaran esas alturas. Otra, miren acá esta acacia con un tronco de un buen porte y la gente haciendo uso del sendero. Esta especie exótica introducida, el gran problema de esta especie europea, el Ulex, la reconocen, el famoso retamo, que ha sido una especie invasora y comburente, entonces sume retamo, pino, eucalipto, acacia, todo exótico y eso es una bomba de tiempo. Y esa es la bomba de tiempo que causa cada enero en verano los incendios en todos los cerros orientales de nuestra sabana. Este fue antes del registro de antes de abrir el sendero, el número de aves que existía. Y después del sendero, la reducción porcentual fue significativa y es ahí donde con base en estos resultados se le explicaba al clérigo que de alguna forma las aves eran importantes porque pues hubo muchos comentarios, no, las aves, estas personas mirando aves y consolidando datos, pues cómo va a ser. Y se le tocó explicar de la siguiente manera: las aves tienen la misma frecuencia, como les dije, y si las aves de alguna manera se desplazan, las aves tienen una función muy importante en el ecosistema. Se alimentan, dispersan semillas. Si las semillas no se dispersan, pues la cobertura vegetal se empobrece. Si la cobertura vegetal se empobrece, pues el suelo se va a descapotar. Si el suelo se descapota, le cae la lluvia, le cae el sol y este suelo empieza a perder pues propiedades para que estos pequeños organismos que hacen sus casas pues se emigren, no retengan agua y la montaña se pueda caer otra vez encima de los feligreses que van a subir otra vez a Monserrate. No podría yo determinar el tiempo específico en que pueda suceder, pero sí seguramente con base en estos indicadores biológicos se podría establecer. Esta fue la propuesta antes de abrir el sendero. Se mencionó, mire, Fernando, ¿cómo hacemos? Porque este número es inviable y hagamos como hacen otras ciudades. Abramos el sendero, subamos en los puntos álgidos que son domingo, Semana Santa, enero, aumentemos el número con la condición de que al otro día el ecosistema descanse. Entonces simplemente ¿qué es? Reducir la visita. Un día de cierre para que descanse el ecosistema y se logró establecer que este número llegara a
17.400 personas. Se debía entrar en esta manera, ordenado, 17 personas por grupo, cada 50 metros, 28 segundos. Ustedes imagínense organizar en Monserrate esto. Eso es inviable, imposible, no se pudo. En ese entonces la alcaldesa Clara, abrió el sendero y metió 21.000 personas. Se les dijo que si superaba esta cifra iba a pasar todo esto. Y evidentemente después de abrir el sendero con más de 20.000 personas, hubo derrumbes, sí, ruido, el que quiera, robo, obviamente, algunos oprimidos por otras personas, unos cuantos caídos, no falta el que se pierde en Monserrate, y 2 muertos. ¿Sí? Entonces estas condiciones, pues se demuestra que si se hace buen uso del recurso con base en indicadores, se puede generar esta sostenibilidad. Y esto es un modelamiento biológico que a futuro puede blindar el estudio. Es decir, si usted de alguna manera varía en alguna tasa de entrada, pues podemos generar alguna cuestión. El reglamento de uso se hizo pues para todos, pero como buenos colombianos, nosotros, si ustedes ven en Monserrate, los únicos que leen ese reglamento son los extranjeros. Los demás pasan por allí, por el ladito. No entrar residuos, no entrar elementos de plástico, no alimentar a las mascotas. Por favor, estos perros se vuelven ferales, grandes problemas. Estos perros con hambre se desplazan a Chingaza, a Sumapaz, entonces tenemos problemas de que atacan a las liebres, a los conejos, a los animales endémicos, pero está la famosa persona que a las 4 de la mañana su taleguito de pan. Y esto no hay un control sanitario, graves problemas. No alcohol, y ya está la chicha presente, no hay inconveniente. Las personas, por favor, no pueden hacer uso con ropa de colores de este tipo. Inclusive para ir a los bosques y a senderos ecológicos hay que utilizar colores parecidos a azules oscuros, verdes oscuros, pues no va a ser camuflado tampoco para entrar, pero sí de alguna manera no utilizar amarillos, verdes fosforescentes, porque esto genera en las aves comportamientos pues de defensa y puede migrar. También se recomendó no hacer uso de algunas actividades extremas a nivel religioso, ¿sí? De este tipo, descalzo, rodillas, etcétera, pero esto fue a los 15 días de abrir, o sea, es difícil trabajar con las personas. Obviamente otra vez los senderos ambulantes, las mascotas, y un personaje en particular, que a las 5:30 de la mañana, con su vestido muy fluorescente, acompañado por un radio, rancheras, a la hora pico de las aves. Se accedió a él diciéndole, mire, el comportamiento de las aves y el silenciamiento, pues obviamente no respondió de buena manera. Bien, esto finalmente, para terminar, genera un discurso que actualmente estamos llevando en una de las reservas naturales más hermosas del país, la Serranía de la Lindosa, en San José del Guaviare, una ciudad posconflicto, donde hay muchos recursos encaminados a que a partir del turismo que se volvió una industria, cómo generar buen manejo. Es así que en estas reservas naturales se pretende establecer ese manejo para que no se deteriore. Vemos que en San José, en las zonas de verano, las personas hacen un uso inadecuado, la volqueta, la moto, el paseo de olla, y está generando una presión sobre un alga, ¿sí? Como la de 7 colores, que está en Caño Cristales, que también tiene su gran conflicto Caño Cristales en este momento, pues minimizar el potencial biológico que existe. Estos estudios biológicos, a partir de especies puntuales, podemos establecer estos indicadores. Árboles de gran potencial en esta zona, me pueden decir a mí que este uso puede estar de alguna manera minimizado por la presencia de parásitos que traen los visitantes. Entonces ya empezamos a ver algunos conflictos de uso en especies puntuales. Si podemos establecer este tipo de evidencias, pues controlaremos el acceso. De igual, las especies bioindicadores del suelo. El suelo es un componente de gran importancia, puesto como bien dije en el estudio de Monserrate, me puede indicar la conservación del suelo. Se puede volver potencial algún tipo de resultado cuando el suelo es enriquecido pues, por fauna nativa. En este caso hay lombrices nativas del suelo que pueden empezar a incursionar en alimentación
y sostenibilidad de otros pequeños recursos pecuarios. Bien, con sus beneficios. Y aplicaciones. Hay oportunidades económicas importantes en los cuerpos de agua de esta parte. La gente no tiene en cuenta el potencial económico que tienen sus recursos y se dedica o al ganado o a la palma o a lo que es de costumbre el plátano, a monocultivos, generando en estos territorios de gran diversidad una pérdida impresionante al no conocer que hay otros potenciales. El camarón de río, no lo conocen, no se comercializa en San José y es un camarón que se da en un cuerpo de agua casi mínimo y con un buen manejo se podría generar otra alternativa en seguridad alimentaria. Ustedes bien saben que es un tema importante. La presencia de estos ectoparásitos en estos anfibios, las garrapatas, se vuelven un indicador de presión del ganado que hay en anfibios en recursos naturales. Entonces, mire todo lo que uno puede establecer hasta dónde van las fronteras de la ganaderización con las reservas naturales, pero con datos netamente científicos. Entonces a estos anfibios se les pega la famosa garrapata y midiendo las garrapatas podemos establecer cómo los anfibios son tan sensibles y generan un rango geográfico de acceso al recurso natural. Esta es la alga que ustedes ven que está aquí, esta roja, esta alga está siendo totalmente degradada, es la que da el color pues, por el pisoteo. La respuesta auditiva de las aves es otro estudio que nosotros realizamos con playback. Podemos identificar por sonometría en la distancia en que las aves dan respuesta y hacer un buen uso de un sendero ecológico respetando el área de comportamiento y de anidación. Todo si se conecta con la difusión. Estamos haciendo integrando la comunidad con la tecnología, con las TIC, con los celulares, para hacer estos códigos QR, en donde si la comunidad toma una fotografía o ve un ave, puede tener una información completa del ave, el sitio, la alimentación, el canto, y así pues involucrar a la comunidad en el conocimiento de este tipo de individuos que representan. Ustedes no saben cuánto dinero mueve el aviturismo en otros países. ¿Sí? La gente paga mucho dinero por ver una especie como esta que es representativa de la serranía de la lindosa, el gallito de roca, ¿sí? Y otro tipo de individuos. Entonces mire lo que pretendemos hacer con el famoso QR. Apenas lo puedan visualizar, la información para la persona pues va a ser enriquecida y así podemos establecer que hay muchos mecanismos de difusión. Pues este es nuestro país, el país de la megadiversidad. Esto es lo que nos hemos dedicado durante 15 años en el programa que estamos nosotros realizando en la Universidad del Bosque y abiertos a que cómo la biología puede unirse con otras profesiones como la ingeniería, como la educación, como el derecho, y todas estas áreas conformarían a que nosotros como país reconocemos que estamos sentados en la biodiversidad y eso lo sabe el resto del mundo. Tenemos 2 centros de hotspot importantes a nivel mundial. Los 2 hotspots en Colombia están ubicados en el Chocó y en los Andes, uno pensaría que en el Amazonas. Pero esos hotspots de los diamantes de la biodiversidad están vulnerados pues, por todo el sistema minero, por el desarrollo urbanístico y debemos pretender que siendo nosotros unos potenciales en biodiversidad, con este tipo de puestos ante el mundo, podemos decir que somos los primeros en biodiversidad por nuestro espacio. Anfibios, reptiles, ocupando en aves y en mamíferos los primeros puestos y lo que falta por estudiar. No voy a detenerme en este cuadro, pero miren la cantidad de especies que hay estimadas, el porcentaje de descripción y lo que queda por describir en términos porcentuales. Cada uno de estos elementos biológicos con un potencial para la medicina, con un potencial para la alimentación y con muchos potenciales que en otras áreas del conocimiento se podía explotar. Así que la biodiversidad en nuestro país aún nos queda por visitarla y conocerla. Finalmente lo extracté de una cosa muy interesante. Si quiere conocer el Océano Pacífico, vaya a Chile. Si quiere conocer el Atlántico, vaya a Jamaica. Los Andes americanos, pues vaya a Bolivia. Las llanuras del Orinoco, pues vaya a Venezuela. Si quiere conocer las selvas del Amazonas, vaya a Brasil. Si quiere conocer las culturas precolombinas, vaya a México. Pero si quiere conocer todo ello junto, venga a Colombia. Muchísimas gracias.
por su atención. Mucho gusto. Por favor, si quiere, siéntese para las preguntas. Bueno, muy amable, ¿Quiere, Mil gracias al doctor Dueñas y a ustedes por esta sesión de la Cátedra Molina sobre la biodiversidad. Pasamos entonces, antes de pasar a la ronda de las preguntas, primero quiero felicitar al doctor Dueñas por su especial dedicación al tema de la biodiversidad. Su hoja de vida es de dedicación absoluta al tema de la investigación científica y su dedicación a la divulgación en las diferentes universidades. Y por supuesto su trabajo con el Museo de las Ciencias Naturales de la Universidad del Bosque. Bien, como ven ustedes, en el tema de biodiversidad, lo que queríamos mostrar un poco es que el diseño de políticas públicas adecuadas en el sistema en el desarrollo, digamos, posconflicto, requiere datos ciertos sobre investigación y sobre biodiversidad. Y yo creo que la exposición del doctor Dueñas enfatiza en eso, en la necesidad de buscar datos fiables para el desarrollo de instrumentos adecuados. Creo, y yo creo que esa es mi primera pregunta antes de pasar a las preguntas que quería hacer, y es que en el tema de biodiversidad el Sistema Nacional Ambiental cuenta con el Instituto Alexander von Humboldt para la recopilación, digamos, de datos de biodiversidad biológica. La pregunta es, de acuerdo a su experiencia y a ojos de los biólogos, ¿cree usted que ese es un instrumento suficiente en el plano regional? Digamos, ¿cree que se necesita alguna entidad distinta para el inventario de biodiversidad y para las acciones de instrumentos de política pública que sean distintos a nivel regional, o debe haber un sistema unificado? Digamos, ¿cuál es su evaluación a propósito de este mecanismo de evaluación de las instituciones? Sí. Bueno, principalmente considero que el SIP Colombia, que es el Sistema de Información Biodiversidad que maneja el Humboldt, ha dado un paso muy importante, y el primero en consolidar toda la información biológica a nivel regional. Antes de abrir otros frentes, pienso yo que la articulación de este SINA debería enfocarse en fortalecer y unificar, más que abrir otros frentes de consolidar esta información. Si unificamos el SIP, podríamos pretender que tanto lo privado como lo público se rigiera por esas normativas, de que esos mecanismos de información se centralicen y se utilicen. Hoy el SIP Colombia ha reportado intervención y consulta a nivel internacional de las especies biológicas. Yo los invito, porque a veces no conocemos, que fauna colombiana reportada y organizada en el SIP está localizada con región, con coordenadas, con entidades que están haciendo proyectos de investigación. Y yo creo que hay que consultarlo más, y si se consulta más se fortalece. Bien, gracias. Antes de pasar a la ronda de preguntas, yo quería hacer una presentación especial a propósito de nuestros propios proyectos de investigación en el tema ambiental. Nosotros, además, la Universidad Libre tiene proyectos de investigación constantes a través de sus facultades de Ingeniería Ambiental, y qué mejor que sea la ingeniera Civi Garcés, directora de investigaciones de la Facultad de Ingeniería Ambiental, y que está aquí con nosotros hoy, que brevemente nos haga una explicación de ese inventario que tenemos nosotros también en la universidad a propósito del tema ambiental. Así que bienvenida, ingeniera. Gracias. Bueno, yo les voy a comentar rápidamente desde la Facultad de Ingeniería que estamos realizando específicamente en estos temas de biodiversidad, viendo un poco su charla, así que coincidimos pues en algunos proyectos que estamos realizando, y pues que sería súper importante pues aprovechar esta visita de usted y poder pues consolidar ese apoyo o esa cooperación en estos proyectos. Por ejemplo, actualmente estamos trabajando en el diseño e implementación
de un banco de semillas nativas y criollas, todo con el objetivo de la recuperación de la biodiversidad. Lo estamos realizando en cooperación con la Alcaldía de Ubaque. Otro de los proyectos interesantes que estamos realizando es una comparación de los humedales de Bogotá, sobre todo de la parte nororiente. ¿Qué se está haciendo en este proyecto? En este proyecto se está haciendo un estudio, un diagnóstico de todas esas políticas ambientales que se han venido implementando a partir del año 2005 y pues como verificando exactamente cómo se están implementando esas políticas. También tenemos un estudio del impacto que tienen los cultivos de papa y la ganadería en los suelos de páramo. Entonces, muy relacionado también con los temas de biodiversidad. Además, realizamos un estudio de todo lo que tiene que ver con la gestión integral de recursos hídricos, especialmente aplicados a la cuenca del Río Frío. Y muy de la mano con este proyecto, también estamos llevando a cabo un proyecto sobre modelos para la sostenibilidad ambiental de microcuencas hidrográficas. El caso de estudio es la microcuenca del río El Palmar, también en Ubaque. Entonces, en términos generales, estos son los proyectos que estamos realizando desde la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias. Como la Facultad de Ingeniería de la seccional Bogotá, pues existen también otros proyectos de investigación asociados a las diferentes regiones en el país que hacen investigación directa, especialmente en la seccional Socorro, donde tenemos proyectos conjuntos, digamos, con universidades extranjeras en las que participan investigadores de otras universidades del mundo. Bien, pasemos entonces en el tema de biodiversidad a las preguntas. Mil gracias, doctor Dueñas. No sé si haya preguntas del auditorio. Hay 2, 3. Buenos días. Doctor, dentro del proyecto Metro nunca se ha tocado el impacto que tienen las construcciones superelevadas y el impacto que va a tener el ruido del metro en el ambiente urbano. No lo han querido tocar. El Jardín Botánico ha olvidado presentar un proyecto para cambiar toda la vegetación de los cerros orientales invadida por eucaliptos y pinos. Y nos siguen sembrando en las alamedas de la carrera séptima eucaliptos. ¿Tiene eso lógica con la misión que tiene el Jardín Botánico de preservar las especies nativas? Hay muchas más inquietudes, pero dejémoslas allí. Gracias. Si quiere, recogemos 2 o 3 preguntas, como quieras. ¿Hay otra pregunta atrás? Buenos días, doctor. Yo tengo 2 preguntas. La primera, soy una persona que disfruta este contacto con la naturaleza y no tenía la menor idea de que existían ciertas condiciones especiales para adentrarse pues, en estos entornos, como por ejemplo, pues yo he ido mucho al Parque Chicamocha, al Neusa. Entonces yo quería preguntarle, ¿existen algunas condiciones generales para que un ciudadano pueda adentrarse en estos espacios sin interferir con, pues, con las aves o las diferentes especies que ahí existen? Segundo, yo vivo en Chía y usted dice que como comunidad nosotros nos podemos integrar para la defensa de los recursos. Yo tengo una inconformidad con el Cerro La Balvanera en Chía porque allá hay vendedores ambulantes, es sucio, es cochino, la gente bebe, no hay senderos, maltratan las especies. Yo le pregunto, como ciudadana, ¿cómo puedo actuar al respecto para que la comunidad de Chía o aledaños puedan saber qué hacer frente a estas personas que no respetan el cerro? Muchas gracias. Gracias. ¿Hay otra pregunta por acá adelante? ¿Vale?
Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por su conferencia. Tengo dos preguntas también. Una primero frente a la proliferación del ciclomontañismo como una pues, actividad deportiva que se ha proliferado pues, estos últimos años. En esos casos, ¿cómo es el impacto de por lo menos las llantas o el tema de pues, merodear por el cerro frente a o cómo afecta esto a la biodiversidad? Y segundo, frente a la investigación marítima, ¿cómo ha sido como esa, por lo menos San Andrés, Cartagena, todo este impacto que también tiene las playas o el turismo pues, de las personas que van a las playas frente a la biodiversidad? Muchas gracias. Gracias. Yo creo que Sí, contestamos. sí, contestemos. Bueno, vamos a contestarle al personaje que me hizo la pregunta con respecto a la labor del Jardín Botánico. El Jardín Botánico tiene varias subdirecciones: educación, la subdirección científica, y hay estudios consolidados de que la arborización en Bogotá ha sido un reto para ellos consolidarla. Evidentemente se enfrentan con decisiones normativas de curaduría en donde pues tienen que generar algún espacio de conciliación. La siembra de árboles exóticos ha sido un problema de autoridades desde hace mucho tiempo. Es la rápida respuesta a recuperar biomasa vegetal de manera urgente. Pero por falta de estudios e investigación, hoy vemos el resultado de deterioro de los suelos y todo lo que se mencionó en la participación que hice ahorita anteriormente. No sería yo el indicado de decirle que si está bien hecho lo que hace Jardín Botánico, no. Lo que sí es cierto es que se está trabajando arduamente para consolidar la arborización en la ciudad. Y lo han hecho muy bien porque tienen listado nomenclatural y lo han hecho con especies nativas. Lo tengo conocimiento porque el director de ese proyecto, pues compañero de nosotros en la maestría, ¿te acuerdas, Manuel? Fue el director de ese proyecto arbolado y los resultados fueron beneficiosos. La cuestión es cómo conciliar con las nuevas políticas y esos cambios políticos que hay en la decisión de los recursos. Si vamos de un extremo a otro extremo, vemos que el cambio es totalmente distinto y ahí vemos que se puede favorecer o no los recursos naturales de la ciudad, sobre todo con el arbolado. Y eso hay que analizarlo en la parte de la siembra de exóticos. Estoy totalmente de acuerdo con usted que hay que hacer una inmediata restitución de los mismos. ¿Tú quieres agregar algo de respuesta? Me dices. En cuanto a la señorita, me preguntaba sobre la parte de Chía y los parámetros para visitar un recurso natural. Es necesario. Los recursos naturales pues hay que tener respeto. Algunas culturas inclusive piden permiso para entrar, ¿sí? Pues no es ir a los extremos, pero sí con el respeto de que esta capacidad de carga turística no solamente se puede centrar en el número. Yo te puedo decir, va a entrar 10 personas a un santuario natural, pero es lo mismo que si entran 10 personas o una persona sola puede hacer más que 10 personas si entra sin normas. Entonces el gritar, el utilizar radios, el utilizar elementos que no coinciden con el entorno potencialmente perjudica. Los colores, las aves tienen unos bastoncillos muy desarrollados y la visión es muy específica y detectan rápidamente movimientos. Entonces los confunden con depredadores. Evitar colores, sí, eso es una medida. De pronto respondo la del ciclomontañismo. Si notaste con los líquenes y las briófitas, hay un estudio que el rozamiento, en Monserrate inclusive se recomienda el tipo de zapato que usar para que no haya desprendimiento de material contra el roce de la piedra y esas partículas se adhieren al aparato reproductor de los briófitos y usted puede establecer cómo se minimiza esa población y ahí es otro indicador. Entonces, en cuanto al ciclomontañismo, si ya está en los sitios predestinados para tal efecto, pues es minimizar los impactos con barreras naturales inclusive que puedan generar, que atrapen esas partículas, ¿sí? Con vegetación cerrada. No decir que no se permite sería ir al conservacionismo a la ultranza y eso pues tampoco es benéfico, pero sí hay que generar equilibrio y la única forma es, vuelvo, insisto, investigando. O sea, hay que cuantificarlo, hay que analizarlo y darle alternativas.
Eso en cuanto a Chía, vivo detrás de Chía en Tenjo, en Cerro La Balvanera, y sí noto lo que tú mencionas. Ahí hay unos letreros que dicen no acceso a mascotas, no acceso porque eso es un resguardo indígena todavía, esos cerros. Pero bueno, se volvió una ciclovía donde hacen mucho deporte y eso es bueno. Decirle a los ciclistas que bajen un poquito la tonalidad del color, como va a ser algo complicado. Pero bueno, se les recomienda. Y que no hagan actividades otras que no sean las del deporte en, en buena, en buena lid con la naturaleza. Es algo de educación, de mucha educación. Todos esos residuos sólidos que generamos pues afectan de manera inmediata y otra causa de los incendios pues son todas estas partes en donde se dejan residuos mal dispuestos y ahí tenemos graves problemas. En Chía hay un gran movimiento, este alcalde tiene buenas alternativas, hay unos comités ambientales consolidados para el Cerro de la Balvanera. Averigua porque hay unos grupos ecológicos muy consolidados que con la resguardo indígena están haciendo pues campañas de sensibilización. Sería interesante que los integraras. Sí. Y en cuanto a sí, la llanta, el turismo en playas. eh, ¿Me recuerdas más o menos que la parte de lo que me querías preguntar, de la parte de las playas? Qué pena. Ya. Sí, rescato de playas porque la metodología de Cifuentes, el quien propuso la capacidad de carga turística, fue basada en el estudio en playas principalmente. O sea, ¿cómo establecer un número de personas de que no entre más a una playa? Yo creo que eso es muy difícil. Imaginen ustedes que Cartagena, cuántas personas hacen uso de la playa y quién le dice una sombrilla menos o una toalla menos en la playa. Entonces ahí estamos hablando solamente de netamente de capacidad de carga física. El impacto se puede medir si de alguna manera se superan los niveles de resiliencia biológica. ¿Y a qué me refiero? La resiliencia biológica es la capacidad del ecosistema de recuperar sus condiciones normales. El río Bogotá ya le superamos la resiliencia biológica. Es muy difícil, pues no sé cómo nos vamos a bañar en 8 años, pero bueno, vamos a intentarlo. Generar ese tipo de juicios. Previamente habría que hacer un buen estudio. Entonces los impactos netamente van direccionados a que, uno, el agotamiento y cambio de condiciones del recurso hídrico es el principal, ¿sí? Porque al cambiar estas condiciones físicas, químicas y biológicas, pues el acceso se limita. Entonces el exceso de uso, más por personas, pues cambiará esas condiciones. Habrá que tener monitoreos y reducir el número de personas para el acceso al recurso hídrico, lo que estamos trabajando en San José de Guaviare. Bueno, doctor, bueno, también me interesa mucho a mí, por ejemplo, el tema de estas especies en extinción. Bueno, siempre vemos por las noticias que se recuperan estas especies que ilegalmente las personas pues toman e intentan comercializar. Pues no sé aquí en Colombia cómo se está intentando controlar ese pues manejo ilegal de especies en extinción. Bueno, ahí a nivel internacional está la IUCN con unos listados de especies que potencialmente son vulnerables al tráfico ilegal. CITES es el Convenio Internacional de Tráfico de Especies Silvestres, que de igual manera saca unos listados y controla ese movimiento de material biológico en fauna y en flora. A nivel de céntrico están los libros rojos, ustedes los conocen, los libros rojos están por grupos taxonómicos. Hay libros rojos de peces, de invertebrados marinos, de invertebrados terrestres, de aves y mamíferos. Y en cada libro hay una información del estado de la especie con relación, si es vulnerable, si está en riesgo, si está en extinción. Y esa información está, pero la cuestión, y vuelvo, insisto, es cómo esa información puede difundirse a la comunidad interesada. Mire, la misma Policía de Turismo nos pide a veces, denos una capacitación en cuanto a manejo de fauna silvestre, ¿sí? y tráfico ilegal. Y dentro del sistema está la información, ¿sí? Es cómo potencializar que esa información no quede estática, sino se difunda y se vuelva operativa. Entonces, considero que las políticas ambientales en Colombia son una de las políticas ambientales más estructuradas, lógicas, con sentido. La cuestión es la operativización de esas políticas. Ahí es como que el punto de quiebre.
Bien, hay dos preguntas más. Hay una pregunta aquí adelante. Gracias. En su exposición hablaba de, digamos, en Bogotá, de los humedales y del cordón que existe en la parte oriental. Pero pues uno también nota que existen otros espacios como los pulmones biológicos llamados parques, donde hay grandes plantaciones. Hablaban hace poco sobre el tema de los árboles, del cambio de árboles. Nosotros tenemos un pulmón biológico en el sur, que es el bosque de San Carlos, que forma parte del Parque Entre Nubes, o el otro era Parque Entre Nubes. Y este bosque de San Carlos, pues originalmente fue traído por la organización de don Gustavo Restrepo para encerrar lo que era el Hospital San Carlos, que trataba a los tuberculosos, y entonces aislaba el hospital y creaba un ambiente sano allí. Pero esa especie es una especie de eucalipto gigantesco, y lo que se ha tratado es cambiar esa especie de árbol por unos más nativos. Pero sucede que lo que uno nota ahí es que una cosa es lo que se hace en el papel y otra cosa es lo que sucede realmente. ¿Qué es lo que sucede? Que están cambiando por unos árboles y no les hacen un mantenimiento adecuado. Y como complemento de esto ocurre que allí hacen mucho deporte. Obviamente pues hay tránsito de la gente y la gente no cuida estos pequeños arbustos que van subiendo, o sea, los árboles cuando van creciendo, y pues los tumban, en fin. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que los árboles, estos eucaliptos gigantescos se están envejeciendo, ya están viejos, la mayoría están en riesgo de caerse, y los otros no surgen. Entonces ese pulmón ecológico se está autodestruyendo de alguna manera. La idea es, bueno, y aparte de esto, la administración como que no se pone de acuerdo, no hay articulación entre ellos para que le hagan un efectivo seguimiento a esto. Es preocupante porque si con el paso del tiempo vamos a tener una zona árida allí. Simplemente le dejo la inquietud, ustedes que manejan mucho mejor ese tema. Gracias. Sí, usted daba un punto clave que es la articulación, donde no hay articulación entre instituciones públicas, privadas, educativas, pues va a generar que una acción tan loable como el bosque de San Carlos pues pueda deteriorarse. La siembra de un árbol no solamente constituye la toma de la foto y yo sembré el árbol, sino acompañar el árbol hasta que… Y eso ha sucedido, ¿no? Precisamente en los planes de manejo, usted ve en el nacimiento del río Bogotá, empresas que compensan y yo voy a sembrar 1.500 alisos y lo siembra. Vaya a los 6 meses y quedan 100. Y porque pues, no le hacen el babero, no lo quitan las plantas que le limitan el agua, bueno, mantenimiento y consolidar eso. La cuestión de los eucaliptos sí es grave porque es que si yo digo vamos a hacer restitución, pues no podríamos quitar todos los eucaliptos como pasó ahorita en Neusa, ¿no? Porque es un impacto al paisaje también. Vamos a quitar todo, porque esa biomasa pues también tiene su función. O sea, los exóticos no hay que satanizarlos tampoco, ¿sí? Que acidifican el suelo, que son riesgo de incendios. No hay que hacer una restitución paulatina, ¿no? Por sectorizada, porque esos pueden servir de sombra para los nuevos. Hay que hacer, vuelvo, insisto, investigar sobre el caso para poder dar una buena decisión. Pero si usted quita todo y vuelve a poner, el problema que usted es evidente es, esos árboles necesitan sombra y mejores suelos. Y si hay acceso a las personas, pues ahí va a haber una limitante. Articulación con la comunidad y fortalecimiento del programa de educación para que la comunidad se vincule a que cuide su árbol sembrado. Primer paso. Muy bien, muchas gracias a todos. Les quedan 2 sesiones más. Hay otra pregunta adicional que han pedido ahí, 2 preguntas adicionales. Antes de pasar a las preguntas, quería decir lo siguiente, antes de que se vayan, por favor. Les quedan 2 sesiones, la número 19 y la número 20 de la Cátedra Gerardo Molina para terminar con éxito este ejercicio académico.
Les pido mucho entusiasmo para finalizar esta cátedra en las 2 últimas sesiones. Vamos a tener a la Facultad de Filosofía y de Ingeniería hablando de la responsabilidad ética en los procesos de innovación y tecnología y en los retos que tenemos sobre ese tema. Y vamos a finalizar con la industria, es decir, cuáles son los retos para el equilibrio entre innovación, desarrollo y estos temas que ya hemos visto de equilibrio y los retos en el posconflicto. Si se fijan, a lo largo de estas 20 sesiones, en una acertada decisión del rector seccional y de la universidad, la Facultad de Derecho ha tocado todos los temas de controles que tienen que ver con los controles disciplinarios, fiscales, el control político, el control social también tuvo cabida con la Facultad de Filosofía, la responsabilidad de la eficiencia y eficacia administrativa. Tuvimos también a la Facultad de Ingeniería, de Ciencias Económicas con el tema de los riesgos del sector público y sector privado, la planeación, la gerencia, el talento humano. Y ahora la Facultad de Ingeniería, que nos está hablando de todo el tema de desarrollo sostenible. Tuvimos una especial conferencia sobre los sistemas de aseguramiento de la educación superior y nos quedan estos 2 temas de la responsabilidad ética y de la industria, de manera que les agradezco mucho toda su participación en estas sesiones. Seguimos entonces con las 2 preguntas. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es referente a la pérdida de resiliencia que usted menciona hace un momento del río Bogotá. ¿Querría decir con eso usted que los ingentes recursos que está colocando y gestionando esta administración para la recuperación del río Bogotá se van a ir en balde roto? En alguna ocasión, hace como 30 años, yo no sé, escuché que se le iba a dar la descontaminación del río Bogotá a los japoneses, que ellos iban a sacar plomo, que iban a sacar recursos. ¿Qué opina usted respecto a esa gestión que se hace y que se pretende hacer frente al río Bogotá tan olvidado? Gracias. Yo considero principalmente que el río Bogotá está contaminado desde tanto estudio. Sí, como usted bien dice, nos lo hemos pasado estudiando las posibilidades de descontaminarlo y no hemos hecho acciones puntuales. Las decisiones entusiastas pueden ser muy viables si se hacen con base en que esos resultados de esos estudios técnicos, porque ya son muchos, se pueden consolidar. Opino yo, desde mi perspectiva, que en este momento la recuperación del río Bogotá no hay que mirarla al final del tubo, porque es que siempre miramos los problemas en esa mirada, cuando ya están hechos. ¿Cómo podemos empezar a no seguir contaminando más el río Bogotá con acciones de ingeniería, de arquitectura, desde los mismos edificios hacer sus plantas? Nos va a salir caro, de todas maneras nos va a salir caro, lo vamos a pagar, ¿no? Pero de alguna manera plantear ese desarrollo urbano hacia la no contaminación sería el primer paso. Hacer acciones puntuales, pues sí, se van a volver lagos artificiales como en Europa, que se pueden volver cuerpos de agua tratados con obras de ingeniería de gran valor, y química, física, y podemos ver que esos lagos pueden tener condiciones mínimas para poder hacer acceso a un uso recreativo. Pero eso cuesta dinero y lo que nos tiene nuestro país un poquito atrasados es si legalmente vamos a utilizar esos recursos para ese beneficio. Es una respuesta pues que me gustaría darla, pero no estamos por ahí en ese ámbito político. Sí, claro, evitar la corrupción, porque es que si en esos proyectos un gran porcentaje se va para otros destinos, pues esa plática se va a perder. Bueno. Doctor, se quedó en el tintero la pregunta mía sobre cuáles son, al menos no lo han socializado, los impactos ambientales que va a tener el metro en Bogotá. Y a propósito del metro, acordémonos que hace 50 años los japoneses ofrecieron construirlo con base en concesiones y lo negaron porque era renunciar a la soberanía nacional. Gracias, doctor. Discúlpeme, usted tiene toda la razón. Principalmente estos impactos, mire, los impactos
tiene cierta prioridad para ser analizados. Y cuando ya hay un sistema urbano establecido, a veces se limita a cumplir, no a medir un impacto, sino a cumplir la normativa ambiental presente en el territorio. Cuando hablamos de impactos, al medir los impactos, deben ser dirigidos a si se vulneran los derechos fundamentales. Eso se llama impactos cuando salen de umbrales de alta prioridad, cuando se vulneran esos derechos fundamentales. Y uno de los derechos fundamentales pues, es el recurso hídrico, el ambiente sano. Cuando estamos hablando de Bogotá ya hay un mapa de ruidos, hay un mapa de contaminación por localidades. Priorizar la revisión de la normativa ambiental. Es evidente que esta construcción va a generar un impacto en el preproyecto, durante el proyecto y después del proyecto. Pero significativamente vemos que si el metro es una solución no solamente social, sino ambiental, podría generar que estos impactos a largo plazo puedan cambiar de magnitud, pueden ser positivos, que eso es lo que finalmente el metro podría buscar, ¿no? Porque si lo vemos a largo plazo, sí, usted tiene razón, el impacto puede ser, tendría que ser medido, ¿sí? Pero a futuro ese impacto podría minimizar las condiciones ambientales que actualmente estamos viviendo por el exceso de otro tipo de mecanismo de transporte. Depende del metro que se escoja, ¿no? Pero eso ya no me meteré yo a analizar eso, no sería de mi resorte. Bien, mil gracias a todos los asistentes a la cátedra.